Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 179 del Club de los Malos Golfistas. Yo soy Sergio González y como siempre me acompaña Alex Rubio. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, Sergio, ya mejor tiempo, jugando, interiorizando el cambio del invierno y preparando algún nuevo cambio. Así que bien, vamos avanzando. Deseando que llegue junio, ya tú sabes. Ay. Bueno, ya queda menos, pero bueno, si vas sacando ratitos de aquí, ratitos de allá para jugar, no está Ujú, mal. De hecho, has podido jugar este fin de semana, no había torneo y tú has podido ujú. jugar, así que, bueno, Sí. está bien. Yo llevo 2 semanas sin tocar un palo y con muchas ganas, con mucho mono de jugar. A ver este fin de semana qué tal sale el torneo. Jugamos en un campo que yo no conozco, nunca he jugado, en Romanas. Y por lo que he visto es un campo así en plan ratonero, ¿no? Sí, es bastante no estrecho, como puede ser otro tipo de campos como PALS. Te permite en algunos hoyos irte para un hoyo de la izquierda o un hoyo de la derecha. Pero sí que es cierto que tiene árboles que no son olivos bajitos, sino árboles altos en los que si la bola te toca un árbol, pues bueno, te puede caer a plomo, te la puede escupir para un lado, para el otro lado. Si te metes ahí, normalmente vas a tener que recuperar, con lo cual es un campo que yo diría que te exige bastante ir recto, pero con esa salvedad de que, a no ser que tengas fuera límites por delimitación de campo a un lado o a otro, el riesgo de meterte en fuera límites no es tan gordo como en otros campos, ¿no? No es muy largo, entonces, bueno, eso nos puede beneficiar a los que no pegamos tanto, pero diría que para mí la característica del campo que le diferencia de los demás son los greens. Es el campo que tiene más greens en plataforma que yo conozco. Mogollón de greens en plataforma. Mogollón. Bueno, pues habrá que jugarlo, ya veremos cómo nos sale. Hablabas de que beneficiaba a los que no vamos largo. Hoy precisamente queremos hablar un poquito de eso, ¿no? De la importancia de la distancia a la hora de conseguir mejores resultados. Y esto viene también de un debate que hemos tenido varias veces, ¿verdad, Alex? De, ostras, creo que necesito unos cuantos metros más, me vendrían bien unos cuantos metros más, porque mi golpe al green siempre me lo dejo demasiado largo. Y esa complicación extra que tenemos los que no hacemos tantos metros, ¿no? Y básicamente lo que demuestran las estadísticas, y hemos ido a mirar el informe de ShotScope del año 2025 que han sacado recientemente, y se ve una relación directa entre más distancia, más nivel, o sea, menor handicap, y eso es un hecho. El hacer más distancia te beneficia y te hace este juego, este deporte, más fácil, ¿no? Curiosamente hay una distribución de resultados, ¿no? Una gráfica en la que se ve que la gran mayoría de los amateurs se sitúan alrededor de 86 golpes y medio más o menos de media, pero hay una gran barrera por debajo de 85, ¿no? Solo el 31% de los jugadores amateurs bajan alguna vez de 80, consiguen superar esa barrera, mientras que el 95% bajan de 100 y el 75% más o menos bajan de 90, ¿no? Pero bajar de 80 es muy complicado para la mayoría de amateurs y en eso tiene mucho que ver la distancia, ¿no? El pegar largo. Al final siempre le hemos hablado que el pegar largo, sobre todo en la salida, te facilita el hoyo si no te vas de lado a lado. En el sentido de que no es lo mismo pegar de segundo golpe a green un hierro 6 o un hierro 5 o una madera que no estar cogiendo un pitch o un 9. ¿Que con un pitch o un 9 te puedes ir fuera de green? Sí, pero tienes al final menos dispersión. La probabilidad de coger green es mucho mayor que no cogiendo un hierro 5 o un hierro 6. Cuanto más largo es el palo, más cuesta hacer un golpe efectivo o un golpe bueno, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente, siempre lo hablamos, ¿no? Que para ser handicap muy bajo tienes que tener distancia. Que no es fuerza, sino conseguir mucha velocidad y en el momento del impacto pegar en el punto más centrado y transferir la máxima energía para que la bola haga más metros. Eso es, porque aquí hay un componente, y esto lo hablaremos más tarde, de eficiencia en el golpe, ¿no? Porque lo que se ha visto es que por velocidad de palo, para las distancias que manejamos los jugadores amateurs,
la mayoría tenemos una suficiente velocidad de palo como para conseguir más metros de los que en realidad hacemos, ¿no? Y es un tema más de eficiencia y de pegarle en el punto dulce del palo, y también por el hecho de que en el downswing no damos la velocidad del palo en el momento del impacto, ¿no? Que es cuando tenemos que darle. Hay estadísticas de medias de distancia por handicap y vemos que, por ejemplo, para un handicap 25, estamos hablando de medias de hombres, para un handicap 25 la media está en unos 195 yardas, para un handicap 15 unas 214, y donde se nota más la diferencia es cuando ya vamos a handicaps bajos, ¿no? Handicap 5 242 yardas, scratch 266. Hay bastante diferencia incluso entre un handicap 5 y un jugador scratch. Pero la clave desde el tee no es la distancia máxima, sino cómo de regulares somos en pegar lo que en ShotScope le llaman el performance average, que es una media en la que quitan tanto los golpes malos que hacemos, porque a veces pegamos una topada y a lo mejor avanza 50 metros la bola, o le pegamos al primer árbol que hay a la izquierda del tee y evidentemente pues ya no hacemos la distancia, o esos golpes excesivamente largos por efecto de que pues a lo mejor estamos pegando en bajada, la calle está muy dura, hay viento a favor y hacemos pues 250 metros cuando normalmente no hacemos eso, ¿no? Entonces, ShotScope es capaz de quitar de la media estos golpes anómalos, y la curiosidad es que vemos que la media cambia bastante. Hay una diferencia considerable, ¿no? Para handicap 25, que habíamos dicho que la media es 195, si quitamos los golpes malos y algún golpe bueno que también pegamos de vez en cuando, ya subimos a 223 yardas, ¿vale? Hay una diferencia de 28 yardas en media, ¿eh? O sea, no estamos diciendo un golpe concreto, sino una media de una muestra bastante significativa de golpes, pero quitando las excepciones, ¿no? Para un handicap 15, que habíamos dicho 214 yardas, nos situamos en 240. También una diferencia de más o menos lo mismo, 26 yardas, pero bueno, es una diferencia de un 10,8% de la distancia total. Para un handicap 5, que habíamos dicho que eran 242 yardas, ya nos situamos en 265 yardas. Buah. ¿Quién los pillara? Y para un jugador scratch, de 266 pasa a 281. Como veis, es una diferencia bastante considerable. Quizá en la que hay menos diferencias en los jugadores scratch, que solo hay 15 yardas de diferencia, porque yo creo que ahí es donde son más constantes. No hacen estas grandes cagadas, pero en general son como mucho más consistentes, ¿no? Y eso yo creo que es una de las claves. Claro, al final yo veo dos claves. Una, el tema que da consistencia, y otro el tema de que ¿por qué quitando esos extremos la media es mayor? Porque pegamos más golpes malos que buenos. Es decir, vas a quitar más del extremo que comentabas de tocar un árbol y quitar esos golpes de 50 metros que los golpes de 300, que van a ser muy pocos. Claro. Lo estoy exagerando, ¿no? Pero al final por eso tu media sube, ¿no? Y el otro dato clave que se puede observar es que el performance average de un nivel de handicap X es el average del handicap siguiente. Es decir, el performance average de un handicap 25 es igual o mayor al average del handicap 20. ¿Esto qué nos está diciendo? Que ganando consistencia vamos a ganar metros en media. Sí, la distancia la tenemos, ¿no? El problema es que nos falta mejorar esa consistencia para evitar estos errores, pero el potencial lo tenemos, ¿no? Con lo cual, hay muchas veces que nos ofuscamos en decirnos que necesito más velocidad de palo. Bueno, no es mala idea entrenar la velocidad de palo, la velocidad de swing, pero seguramente podamos conseguir mejores resultados entrenando el punto de impacto, por ejemplo, ¿no? O la eficiencia de esa velocidad que ya tenemos, ¿no? Y luego también lo que se ve es que la distancia entre el performance average y el average se va reduciendo poco a poco a medida que vamos bajando de handicap, porque evidentemente cada vez pegamos menos golpes malos, ¿no? Entonces, pues lo que decías un poco, Alex, las medias se ven lastradas principalmente por los golpes malos que hacemos, y a medida que vamos mejorando el nivel, pues cada vez hacemos menos golpes malos en este sentido, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí la clave es la eficiencia en el golpeo. Eso es una nota positiva. Yo creo que es una lectura que nos tiene que dar ánimos, en el sentido de que es una meta que podemos conseguir. Sí, sí. Pero bueno, al final luego dices, vale, yo consigo un poco más de consistencia, pero quieres ir al siguiente nivel. Entonces luego querrás ganar distancia, perderás consistencia, volverás a ganar Claro. consistencia sobre esa
velocidad de palo que has conseguido aumentar, etcétera, etcétera. Al final, igual que en el resto de partes del juego, es un juego que no te lo vas a acabar nunca, ¿no? Ni siendo handicap -2 te lo acabas, ¿no? Porque siempre vas a querer mejorar de alguna manera lo que tienes, ¿no? Pero bueno, ¿qué es un buen golpe desde el tee para ti, Sergio? ¿Que esté en calle? ¿Que hagas muchos metros? Pues mira, relacionado con lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Que hablábamos de que era un golpe bueno, un golpe malo y tal. Yo creo que desde el tee lo importante es que la bola esté en juego. Ya vimos que fallar calle no es una cosa excesivamente desastrosa, a no ser que te vayas a los árboles o a un búnker de calle, por ejemplo, en el que ahí sí que puedes perder casi un golpe, ¿no? Hablando en términos de strokes gain, fallar la calle a lo mejor puedes perder 2-3 décimas, no es un gran desastre, ¿no? Pero si consigues que la bola esté en juego y que te acerques lo más posible a tu performance average, ya nos olvidamos de los golpes malos, nos olvidamos de los golpes buenos, pero más o menos estás ahí justo en el límite, ¿no? Y eso hace que tu media poco a poco vaya mejorando, pues yo creo que eso es un buen golpe desde el tee, dentro de tus posibilidades, ¿no? Sí, sí. Al final, la buena noticia es lo que comentabas, que los jugadores, en base a nuestro nivel, tenemos el potencial para llegar a ese performance average. Y a lo mejor podemos tener la sensación de que, ostras, es que son 20 metros más. Yo eso no lo veo. Bueno, el problema al final es conseguir ese resultado cuantas más veces mejor, ¿no? ¿Ganar de velocidad de palo es importante? Claro que es importante, porque si tú ganas velocidad de palo y la transfieres correctamente, vas a ganar distancia, con lo cual te va a quedar menos palo para coger green y al final eso se va a reflejar en tu vuelta final. Pero claro, si ganando velocidad lo que perdemos es eficiencia, nos vamos de lado a lado, no solo no nos acercamos a nuestro performance average, sino que nos quedamos igual, aunque ganemos velocidad de palo y encima tengamos que andar recuperando cada 2 por 3, pues estamos yendo para atrás. Claro, totalmente. Al final, las estadísticas dicen que ganar 20 yardas con el drive equivale a entre 0,7 y un golpe por vuelta. Con lo cual es importante, es algo a tener en cuenta, ¿no? Luego, curiosamente, y volviendo al informe de ShotScope, vemos que la dispersión entre los diferentes niveles de handicap es menos de la que parecería a simple vista, ¿no? Y además es que es bastante consistente. A medida que vamos bajando de handicap, la dispersión se va reduciendo, pero de una forma muy progresiva. No hay una gran diferencia entre un handicap 25 y un 15 o entre un handicap 15 y un handicap 5, ¿no? Para que os hagáis una idea, la dispersión de un scratch es de unas 45 yardas a cada lado. Evidentemente, esto hace que todo el mundo falle calles. Incluso los jugadores scratch fallan calles. Si nos vamos a un handicap 5, está en unas 48 yardas. Un handicap 15 está en unas 51 yardas de dispersión y un handicap 25 unas 54 yardas, ¿vale? O sea, estamos entre unas 18 yardas, 20 yardas más o menos, tanto izquierda a derecha, de dispersión adicional de un handicap 25 sobre un scratch. Con lo cual, hay que ser conscientes de que tenemos una limitación en nuestra dispersión. Hasta los mejores jugadores juegan con ese error y lo que hay que saber es esa dispersión hacia dónde va principalmente y jugar con ella, ¿no? Y luego, yo creo que la clave muchas veces, y relacionado con la distancia que conseguimos con el drive, es la distancia que nos queda luego, después de ese golpe, a bandera, ¿no? Porque un poco lo avanzabas tú al principio. No es lo mismo tirar a green desde 150 metros que desde 100. Las estadísticas de greens en regulación cogidas, rápidamente lo ves. Es muchísimo más difícil, a medida que vas dejándote distancia, conseguir ese objetivo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es lo que decíamos antes, que al final un jugador scratch o handicap 5 va a hacer más distancia, con lo cual se va a dejar menos distancia a green. Hablamos antes que fallar la calle incrementa la dificultad del golpe, pero también al hilo de la semana pasada, dejarla en un RAF para un handicap medio a lo mejor no es lo más crítico, para un handicap bajo a lo mejor sí. Luego los handicaps altos no solo les queda una distancia mayor a green, sino que el número de golpes buenos que pueden hacer desde esta distancia va a ser mucho menor que un handicap bajo, ¿no? Al final la distancia penaliza más a los jugadores que van cortos, en todos los sentidos. Me quedo más a green, tengo que coger un palo mayor, luego el palo más largo cuesta más y luego aquí no entramos en ello, que ya lo hemos hablado en otros programas.
Luego un handicap medio o alto en juego corto va peor que un handicap bajo, con lo cual es como un pez que se muerde la cola y parece que nunca lleguemos al hoyo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Porque además un jugador Scratch de media se deja unos 125 yardas. Claro, el hecho de que va más largo con el drive implica que también va más largo con el resto de palos. Con lo Claro, cual te estás dejando 125 a bandera, que para un jugador principiante a lo mejor es un hierro 7 o un hierro 8, y un jugador Scratch pues a lo mejor está jugando un pitch. ¿Qué pasa? Que es un palo con más loft, tienes menos dispersión, la bola sube más, baja más rápido, más posibilidades de frenarla, con lo cual hay muchas más posibilidades de que coja green en regulación, ¿no? Comparación, pues habíamos dicho un Scratch 125 yardas, más o menos de distancia green en el segundo golpe. Handicap 15 está entre 155, 145 yardas. Claro, ya estás incrementando prácticamente 30 yardas, pues ya son no solo 3 palos más, a lo mejor incluso pueden ser 4 palos más, si comparas con la velocidad que puede conseguir un jugador Scratch, ¿no? Y ya no hablamos de jugadores de handicap más alto, que a lo mejor se dejan pues de media 170, 175 yardas a green. Claro, ahí ya no estás jugando ni hierros, estás jugando híbridos maderas, con lo cual desde ahí es normal que cojas solo un 10% de greens en regulación, y principalmente lo haces en pares 3 cortos, porque es que en el resto de ellos no tienes posibilidad realmente de cogerlo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el ganar distancia desde el tee y luego subsecuentemente también lo haces con el resto de palos, ¿no? Aquí está la diferencia, ¿no? De poder bajar de 80 golpes, eso es lo que decíamos al principio del programa, que solo el 30% de los jugadores consiguen bajar de 80 golpes. Principalmente es por el tema de la distancia y porque luego ese golpe a green, ese approach, en el que si recordáis hace unas semanas hablamos de si pudiéramos escoger un jugador del Tour que jugara por nosotros un único tipo de golpes, salía que donde más diferencia hay es en el juego de approach, ¿no? Principalmente. En parte es porque tienen esa posibilidad de que con la velocidad de swing que tienen, coger menos palo para una distancia X que un jugador de menos nivel, ¿no? Con lo cual, así también consiguen más greens en regulación. Al final, como veis, es un efecto cascada. Todo está relacionado. Muchas veces, cuando acabamos la vuelta, es que he pateado fatal. Bueno, a lo mejor no has pateado fatal. Has hecho muchos putts, pero porque te has dejado putts de 20 metros, porque has aprovechado de muy lejos, porque la salida ha sido mala, ¿no? Entonces, te estás focalizando en que tu problema es el putt, cuando en realidad es una consecuencia. Te ha llevado a patear a lo mejor en 15 greens desde más de 20 metros y evidentemente pues vas a tener muchos tripateos. Cuando a lo mejor si hubieras salido mejor desde el tee, hubieras tenido un segundo golpe mucho más sencillo, te hubieras quedado o en green o alrededor de green, hubieras podido chipear y dejarte putts mucho más cortos, ¿no? Es ese efecto cascada de que al final no hacemos suficiente up and downs porque nos dejamos esas distancias demasiado largas, ¿no? al final salir mal desde el tee hace que ya el resto del hoyo no vaya a ir bien. Nos calentamos, queremos recuperar, forzamos el swing, tenemos distancias más largas, nos dejamos en green, tenemos que chipear o hacer up and downs. Al final, el tee y el approach es donde se nota más la separación entre niveles de jugadores, ¿eh? Diría que 2/3 de la puntuación se ven reflejados aquí. Que sí, que luego el pat es lo que te da la victoria, lo hemos hablado muchas veces. Un jugador de scratch o handicap bajo te va a hacer muchos menos pats que un handicap alto, pero ¿qué? ¿Cuántos golpes puede haber? ¿6, 7, 8 golpes? Sí, a nivel de pat sí, pero seguramente a lo mejor hay 20 golpes en el juego largo por torneo, con lo cual, hombre, se nota mucho, ¿no? Es por ello que hay que focalizar una parte del entrenamiento en estas dos facetas, tee y approach. Sí, Y luego básicamente pad, sí. ¿no? Siempre hablamos, luego Sí, juego claro. corto. Claro, parece que hay que entrenarlo todo, ¿no? Que es cierto, pero el trabajar el driver te va a hacer que luego el juego de approach no lo tengas que hacer con, me lo invento, con hierro 6 de media, sino a lo mejor que llevas a un hierro 8. ¿Que lo quieres trabajar? Sí, pero lo vas a trabajar normalmente con palos más cortos, con lo cual la dispersión que comentabas bajará, etcétera, etcétera. Sí, si miramos un poco las estadísticas que hablábamos antes, pues un jugador largo se las deja de media a 120 metros, mientras que un jugador que va corto se le queda en 150. Esa diferencia de 30 yardas implica como más o menos entre 0,4 y 0,6 golpes perdidos
entre esas dos distancias por hoyo. Claro, eso lo multiplicas por 14 hoyos, aquí quitamos los pares 3 de en medio, ya son 8 o 9 golpes, que es básicamente la diferencia entre un handicap 25 y un handicap 15. Y no estamos entrando aquí en pads, ni siquiera, ¿no? Para que veáis la importancia que tiene, porque al final, pues, está todo relacionado, ¿no? Luego ya en el análisis por ronda, lo que tienes que hacer es ver con calma si has tenido la oportunidad de coger grip o no. Si no la has tenido, el problema ha sido en el tee, porque te has ido a los árboles y desde ahí ya no has tenido la oportunidad de hacer un approach a green. Pero si has tenido la oportunidad y no has conseguido coger green, entonces el problema es en el approach, ¿no? Y entonces ahí tienes que analizar qué media de distancia te has dejado a green, si es suficiente o no. Si te estás quedando corto, a lo mejor estás yendo muy recto con el driver, pero no estás haciendo la distancia que debes, con lo cual ahí estás perdiendo también golpes, ¿no? Al hilo de lo que preguntabas tú de qué es un buen golpe desde el tee, no basta con ponerla en calle. Si vas muy corto, te estás dejando golpes y te estás poniendo en problemas más adelante, ¿no? En el golpe a green. Es lo que digo yo siempre. ¿Qué es mejor? ¿El juego largo o el juego corto? Hombre, pues para un jugador Scratch o Single Digit tiene que entrenar mucho más el juego corto y es mucho más crítico. Y me dirá gente, para todos los niveles también. Digo, sí, ya, pero y me lo habréis oído en otros programas. Puedo ser el mejor pateador del mundo, pero si tardo 9 golpes en llegar al green porque pego una mala salida y me voy fuera límites, pues de nada me sirve hacer en todos los hoyos un pad. Sí, sí, desde luego. O sea, tienes que estar equilibrado, pero evidentemente por lo que se ve en las estadísticas, la parte de juego largo es tremendamente importante, ¿no? Al final, cada vez que te vas acercando como 20, 30 metros a green, pues te acabas ahorrando un tercio de golpe. Multiplica esos tercios de golpe por 14 hoyos y enseguida te plantas en 6-7 golpes que dices, ¿de dónde ha salido esos 6-7 golpes que hacen que en vez de hacer 85, pues he hecho 91, o en vez de hacer 91 92 estoy haciendo 100? Es sumamente importante. Así que, bueno, tenerlo en cuenta es una parte divertida de practicar, porque al final, pues coger el drive de vez en cuando, ¿no? Muchas veces dicen, no, es que hay que practicar el pad, hay que practicar el chip, esto lo hemos dicho muchas veces en el programa. Pero bueno, de vez en cuando coger palos largos y ver que estamos afinados y ver que la bola va donde queremos más o menos y que estamos cerca de nuestro performance average, ¿vale? Que estamos cerca de nuestro nivel límite y que poco a poco ese límite lo vamos subiendo, poquito a poco, metro a metro y a lo mejor ahora estamos en 190 de media y dentro de 3 meses estamos ya en 197, pues bueno, ahí estamos ganando golpes, seguro, seguro. Así que bueno, comentadlo con vuestro profesor, a ver cómo podéis ser también más eficientes. No está de más también hacer un análisis con un monitor de lanzamiento, ver qué spin tenéis de bola con el drive, ver cuánto sube, porque a lo mejor vuestra bola está subiendo demasiado y pierde eficiencia y estáis perdiendo metros ahí. Y al hilo también un poco de lo que hablábamos el otro día, que tú te has cambiado el drive, te has puesto una cabeza de palo con 1,5 grados menos, pues por tu tipo de swing y por tu tipo de bola, pues a lo mejor estaba subiendo mucho la bola y perdiendo metros tontamente ahí, ¿no? Pues bueno, todo esto son pequeñas cositas que os van a ayudar a estar cada vez más cerca de green después de la salida y eso irremediablemente va a hacer que hagáis menos golpes. Lo he notado ya, ¿eh? Te puedo decir que en 3 semanas puedo decir que ya lo estoy notando en cuanto a que no van tan altas y estoy haciendo más metros. Que voy de lado a lado igual, ¿eh? Es decir, que eso no me ha hecho dejar de lado a lado. Pero las que no van de lado a lado, mejor o peor impactadas, en comparación de calidad de impacto versus la cara que tenía antes, hacen más metros. Bueno, poco a poco vamos viendo más jugadores con 9 grados en el drive. Contádnoslo en redes. ¿Cuántos grados lleváis vosotros en el drive? Si os habéis planteado alguna vez jugar con menos grados en el drive. Estamos, como sabéis, en X y en Instagram, en Malos Golfistas. Tenemos también el correo electrónico malosgolfistas@gmail.com para que nos escribáis y nos contáis lo que queráis. Como sabéis, estamos también colaborando con el circuito Galaxy Golf. Este fin de semana, como hemos comentado anteriormente, jugamos en Baix Romanas, sold out completo, no hay ni una plaza más. Enorme éxito este torneo. Y de cara a final de mayo hay otro torneo en Costa Daurada que además es valedero para el circuito Galaxy, para la Galaxy Cup y para la Galaxy Golf League. Se disputará los días 29, 30 y 31 de mayo
y las inscripciones ya están abiertas, así que si os queréis apuntar ya lo sabéis. Nada más, lo dejamos aquí por hoy. Os deseamos como siempre una feliz semana de golf y que vayáis a por el verde. Adiós.